son muchas y adquieren aún más, hay un control muy fuerte, y los terrenos en los cuales incursionan es el añil, el cacao, el algodón, y sabemos pues que aun cuando Chiapas es una región marginal económicamente dentro de la Nueva España, que no había demasiado interés para los inversionistas y empresarios, sí les va a sorprender la cantidad de empresas y negocios y el movimiento económico de la propia familia. También el hecho de que sus lazos más fuertes sean más bien hacia Oaxaca, en contraste con Guatemala. La historia relata que Sebastián y Francisco Lachea llegaron a Soconusco a comienzos del siglo XVIII, cuando las migraciones del norte de la península se incrementan y reemplazan a quienes habíamos mencionado. Como era común, y esto pues ya lo ha dicho Brady y se ha constatado en muchos otros casos, casan con criollas de las clases privilegiadas. En el caso chiapaneco, casa Micaela Michelena con Sebastiano Lachea. De allí van a tener varios hijos que salen a relucir a lo largo del texto en sus trayectorias personales y también profesionales, que son Esteban Vital, Manuel, Basilio, Gertrudis y Josefa. Como típicamente sucedía entre las familias de alto rango, habrá estrategias matrimoniales que favorezcan determinados enlaces para sus hijos e hijas. El interés es fortalecer el poder económico y burocrático en ese espacio. La autora Pilar Gonzalo, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las familias de la Nueva España, expresa con mucha claridad la manera en que el Estado absolutista de Carlos III contribuyó a asegurar el poder de las grandes familias. Estamos acostumbrados a oír hablar de la pragmática sanción de finales del siglo XVIII, en donde se señala que las hijas, pero también los hijos, tenían la obligación de acudir al papá, padre de familias, para recibir la autorización de su matrimonio. Esto tenía su origen, o por lo menos lo expresa así el documento, en la intención de casar a la gente con sus iguales y no favorecer el que en distintas calidades hubiera mezclas. Era una idea que no siempre se obedecía, pero que de todas formas es importante, y me gusta recordar que Pilar Gonzalo nos dice que lo que refleja la política ilustrada es una mayor preocupación por la situación familiar de los grupos de la gente. De hecho, siempre negociaron los enlaces de sus vástagos como parte de sus estrategias y consolidación de su posición. En cuanto a los grupos subalternos, las reformas borbónicas propiciaron el acceso al trabajo asalariado por parte de muchas mujeres, etc. Pero lo que interesa destacar aquí es que estas políticas se orientaban a consolidar las fortunas de las grandes familias, y entonces en esa coyuntura económica resultó decisivo orientar así los matrimonios. Me parece que el trabajo de Sergio realmente abona en esa dirección, sin duda alguna muestra cuáles son los intereses de estas familias. Y antes de dar la palabra, hay algo más que me gustaría destacar y que me gusta del trabajo, que desde luego trabaja origen y migración, puestos políticos, los recursos de la Iglesia, con quien estas familias tenían a través de sus vástagos estrechas relaciones, el capital proveniente, capital eclesiástico, préstamos y demás, que siguió vigente hasta muy entrado el siglo XIX. Me interesa destacar, repito, que sin proponérselo, sino porque ahora estamos pues muy tras el tema de la historia de las mujeres y qué sucedió, pues nos presenta Sergio aquí a una mujer excepcional que es realmente artífice en gran medida de la fortuna y de los destinos de la familia, que es doña Gertrudis Olachea, casada con esposa, ¿sí? De pronto entre tantos Olacheas y esposas, ¿sí? Digo, sí,
Gertrudis, hija de Michelena, ¿cierto? Sí, esposa, la esposa del Papa, pues ella es Michelena y el papá es la mamá es un chileno. Exacto. El papá es Solechea. Y el papá es Solechea, realmente él viene de fuera y se casa con ella y tienen a esa hija que, a pesar de que tenía 4 hermanos varones, realmente ella es, por su condición, casa muy bien con el primo, como bien acaba de decir Sergio Nicolás, y ella, como viuda y como solía ser, las viudas se quedaban al frente de las familias, a veces le concedían al hijo mayor y actuaban momentáneamente, pero en su caso realmente, tal y como nos lo muestra Sergio Nicolás, realmente ella va a ser la artífice un poco de la fortuna. A mí me pareció muy llamativo la capacidad que tuvo para hacer negocios, para expandir la presencia familiar y aquí María Gertrudis, que realmente es una matriarca, él lo destaca en términos de una matriarca que toma las riendas de los negocios familiares. Y recordando que aún cuando las mujeres no podían ostentar cargos de gobierno ni actuar en política, en lo económico realmente es un espacio muy interesante para ver los desempeños admirables de algunas mujeres. Ellas podían ser propietarias, vender, comprar, heredar en la misma situación que los varones y por lo tanto tuvieron una contribución al patrimonio familiar. Yo creo que esa es una beta muy rica, seguir pensando, dados los tiempos, de esta mujer que fue comerciante, prestamista, fiadora, pero que realmente tuvo un talento excepcional. Ya quizá Sergio podrá abundar en su intervención, por lo cual yo tampoco quiero abusar del tiempo. Hay otro argumento importante que vertebra el trabajo y que no querría dejar, que es el hecho de que desde el punto de vista del autor, el grupo no es una élite compacta, no está cerrada en sí mismo y esto se demuestra a lo largo de sus páginas y también modifica la situación que tenían estas familias. De aquí que podamos pensar también a futuro en trabajos de redes en los cuales las familias se insertan, a veces nacionales, locales o internacionales. Desde luego tienen sus rivalidades, tal y como nos lo muestra la obra, con otros grupos, y es otra línea interesante para seguir trabajando. Pues para terminar, solo querría decir que Sergio atribuye una presencia también en términos de imágenes de honor, imágenes de orígenes importantes que quedan incluso en la vida republicana. Sergio trabaja en algunos otros artículos y textos en la vida republicana y lanza desde aquí una cantidad de preguntas, pues desde su punto de vista los de Honda y Olachea seguirán siendo una familia importante, pero el orden republicano va a modificar en mucho la situación de estas familias. Y lo que hay, pues es la apertura a futuro de trabajos suyos o de otros en términos de analizar esta incorporación chiapaneca a la República Mexicana, que como sabemos fue de su propia voluntad, y de hecho en el libro de la independencia en el sur él hace un acercamiento a cómo fue que se incorpora y se da esta llamada independencia chiapaneca respecto a la entidad a la que perteneció originalmente, que era Guatemala, y pasa a ser parte primero del imperio con la propia Guatemala y luego de la República. Muchas gracias. Estaba viendo el catálogo de Editorial Entre Tejas y se ve muy interesante. Hay un proyecto editorial que ojalá prospere, ¿no? Continúa. Y hace muy bien en publicar este libro que me parece que es muy importante y que también le va a permitir una mayor divulgación y conocimiento. Es un libro que se lee bien. El autor narra su asunto con orden, claridad, con la retórica justa, porque es una obra de historia, ¿no? Hay que destacar el minucioso y paciente trabajo de documentos
A veces no se nota, pero un historiador se ocupa a veces una semana, 2 semanas de ver un expediente de este tamaño, con letra del siglo XVI. ¿Se escucha? ¿Ok? Sí. Creo que hay que acercarse un poquito, doctor, por favor. Sí, a ver, ahora sí. Y gracias. Y a veces esa labor de paciencia se refleja solamente en un par de párrafos en la obra, pero es indispensable revisar. Es cómo construimos nuestro argumento, nuestra narración, y esto es lo que hacemos, eso es lo que somos también, ¿no? Es una obra también a la vez vieja y es nueva, ¿no? Es antigua, vieja, porque continúa una tradición de obras que reconstruyeron los antiguos linajes novohispanos, que buscaron su genealogía, sus antecedentes en Asturias, en Galicia, en Vizcaya, en Álava, en Navarra. En México fue una curiosa versión de patriotismo aristocrático, ¿no? Con Fernández de Reca, sobre todo, que buscaba destacar que en México también había una nobleza parecida a la de España, o al menos una hidalguía semejante, ¿no? Que no éramos menos en ese sentido. Y claro, son autores que tengo mucho respeto por ellos, porque eran serios y minuciosos, ¿no? Hoy día nos parece una historia escrita desde arriba, claro, ¿no? Pero que se ocupaba primordialmente de los grandes personajes, los virreyes, los obispos, los hacendados, los comerciantes, y dejaba de lado a aquellos que habían sido mercachifles, tenderos, cajeros, arrieros o delincuentes, que también los hubo entre los migrantes, desde luego, ¿no? Hay algún bandolero vasco navarro que le estoy siguiendo la pista, ¿no? También era una historia contada desde las grandes ciudades, desde México, Guanajuato, Guadalajara, Puebla, y se daba por supuesto que lo que ocurría en Veracruz o en Ciudad Real de Chiapas era simplemente la versión más reducida, a menor escala, de la misma historia. Hoy sabemos desde luego que estos lugares o regiones no son marginales, desde luego, estaban totalmente integradas en la sociedad y la economía, y hay que estudiarlos en sus propios términos, ¿no? En los años 60 y 70 hubo un cambio. Como ustedes conocen, llegó la historia social y hubo nuevos intereses. Nos interesaban la gente de abajo, la gente común, aquellos que Eric Wolf llamó la historia de la gente sin historia, y pusimos la reconstrucción del pasado de cabeza. Ya no nos interesaban los grandes personajes, nos interesaba la gente común de las plazas, los mercados, los talleres, las fábricas, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que esto era también parcial, que para entender bien la sociedad había que estudiar a la élite, pero con nuevos métodos y nuevas ideas. En este sentido, me parece que Sergio Gutiérrez reúne, compila, continúa y renueva esta tendencia historiográfica de renovar los estudios de la élite novohispana, de las grandes familias, y darle un enfoque a la vez minucioso, erudito y novedoso, ¿no? Sigue en este sentido los trabajos de Breine, desde luego de Tutino, y para Chiapas de varios autores que sería un poco largo enumerar, ¿no? También esta obra es bienvenida por la segunda parte, que es sociológica y antropológica, digamos, ¿no? Relata de una manera muy clara cómo estos migrantes le construyeron sus antiguas casas solariegas, esta institución muy vizcaína, no muy vasca, a partir de inicios muy modestos. Se casaron, trajeron hermanos, sobrinos y primos, a los que casaron con sus hijas después o con otros migrantes del pueblo vecino. Ocuparon cargos públicos, tuvieron haciendas, se ocuparon de negocios, de comercios, y tejieron una red de vínculos
que unía a sus hijos, parientes, pero también a allegados, compadres y dependientes, lo que es una casa solariega en sentido extenso, que no es solamente la familia, vamos, ¿no? Uno podría decir, incluso tomando esta idea y generalizándola, que el Imperio Español era una gran casa solariega, la casa solariega del rey, con sus parientes y allegados, que se difunde hacia abajo, hacia muchas otras familias equivalentes, creando una red que recorre todo el imperio. Por otra parte, el autor tiene muchos elementos que destacar. Sin duda voy a hacer una lectura parcial, como ustedes saben, una obra de historia es como un espejo. Nos da una imagen, pero el autor inevitablemente va a hacer una lectura parcial según sus intereses. Podemos decir que es un prisma que arroja múltiples imágenes a partir de una que es la misma, ¿no? Aquí hay un par de asuntos que me importa señalar. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que la conquista y la colonización no es obra ni de la corona española en sí misma, que no participa, no le interesa, no va a invertir grandes cantidades en esto, ni de la gran aristocracia, no son condes, duques o marqueses. Por el contrario, son hidalgos de pueblos muy modestos. Uno va al lugar de origen de esta familia, Vera de Vidasoa, un lugar muy bonito. Se recorre en 10 minutos, es un pueblito perdido en la montaña. Y uno puede ver que tienen buenas casas con portales de piedra, ¿no? Pero realmente es una burguesía campesina, ¿no? Muy modesta. Y son estos hombres los que van a construir el Imperio Español y crear la sociedad y la economía novohispana, ¿no? He señalado la importancia de la casa solariega, y efectivamente esta es una institución primordial para estas personas. Da, por un lado, apoyo económico, consejo, ayuda, solidaridad, les apoyan para tener sus comercios, para comprar un rancho, pues una hacienda, para ocupar un cargo, realizar estudios en Puebla o en México. Es un entorno protector, pero también es un entorno que limita la libertad individual, porque se espera que se subordinen a la autoridad, al consejo, a lo que dice el patriarca, y que colaboren con su vida siguiendo estas grandes líneas para reforzar el linaje, su prestigio y su riqueza. Ustedes pueden pensar que es un entorno solidario, cálido o asfixiante, según se vea, ¿no? Y esto me interesa en particular por un caso que señala Sergio Gutiérrez, que es muy interesante, el de José Ignacio Madariaga, un sobrino importado de Navarra y que decide casarse con una mujer aparentemente de menor rango social. Esto causa un escándalo, llega a aludirse a limpieza de sangre, a tachar a esta pobre jovencita de ser mulata, que en este tiempo era como algo que descalificaba para esta unión. Claro, estamos en una época de discriminación, desde luego, ¿no? Y procuran incluso con el obispo, con las autoridades, que el matrimonio no se realiza, apoyándose en una pragmática del rey que prohibía los matrimonios desiguales. Lo que hacen este Romeo y esta Julieta vasco-navarros es escaparse de Guatemala, y ahí donde los conocen menos, por complicidad o por la inepcia burocrática del obispado, logran contraer matrimonio. Y como ustedes saben, lo que Dios unió no lo puede separar, ¿no? Así punto hasta que la muerte los separe, les parezca bien o no les parezca bien a la familia. En este sentido, me parece bien que Sergio Gutiérrez plantea y da pie para pensar y discutir la relación que hay, las tensiones entre individuo y sociedad, entre conformismo y desafío, entre ideales socialmente esperados y conductas concretas que se salen de considerar como aceptable por la sociedad, por la familia, por la ciudad, por la gente, ¿no? En este sentido hay una tensión muy interesante
que recorren la historia de estas familias. Visto en conjunto, diría que el libro de Gutiérrez nos ofrece un gran panorama del ascenso, el poder, la influencia y también las razones de la desintegración de estas familias, de un linaje que un tiempo tuvo gran relevancia en Ciudad Real, pesaba su opinión, sus negocios, su influencia, y poco a poco, por la muerte de algunos herederos, por estos matrimonios fuera de lo aceptado y los grandes cambios que tuvo con la Declaración de Independencia, fue perdiendo paulatinamente su jerarquía, su prestigio, sin desaparecer del todo. Es un libro de grata e interesante lectura que me permito recomendar a ustedes. Y Felipe Castro, pues por sus palabras, por lo que han comentado acerca del libro. Y bueno, pues sí, nos hemos conocido en momentos distintos, ¿no? Que al doctor Felipe Castro al comienzo de los años 90, y a la doctora Ana Carolina en los comienzos de los años 2000. Y bueno, pues en el recorrido por los caminos de la historia. Y pues el presente libro pues es parte de un largo recorrido para conocer inicialmente lo que son los comerciantes chiapanecos a finales del periodo colonial, lo que va del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Y en este recorrido de conocimiento sobre los comerciantes chiapanecos en su comunicación hacia la Nueva España, pues me encontré a los Esponda y Olechea, que aparecían muy activos, y de esta manera pues recibí la sugerencia de hacer un estudio más cercano hacia esta familia, de los Esponda y Olechea. Y fue así como me fui metiendo en la historia de sus actividades. Fue un libro que se presentó, digamos, es el producto de una tesis doctoral por la Universidad del País Vasco, lo cual fue como una coincidencia porque la familia de la Olechea pues, es precisamente originaria del País Vasco. Y bueno, pues tuve un director mexicano y un director español. Y bueno, los doctores José Blasco Toro y el doctor José Gregorio Urlicoechea de la Universidad del País Vasco. El doctor Blasco Toro de la Universidad de Veracruzana. Y bueno, pues lo interesante es que pues, el doctor Urlicoechea pues, era más, digamos, muy profundo hablando del idioma de euskera y muy interesado en conocer un poco más sobre sus antepasados en las tierras americanas, ¿no? La tierra de donde partieron, el País Vasco, las diferencias con la tierra a la cual llegaron. Y bueno, de esta manera pues se descubre la historia de una familia centrada finalmente en Chiapas en el siglo XVIII, y es así como se va desenvolviendo desde la perspectiva social, económica, política de la familia a través de 3 generaciones. Y esto dio por resultado pues, el libro presente, que en la segunda edición se tiene pocas adiciones, ¿no? Pero es muy interesante porque en el Chiapas actual la figura de los Olechea todavía está ahí presente. Por un lado está la familia Esponda, que es muy numerosa, y por el otro lado está también el recuerdo de María Gertrudis de Olechea. La de María Gertrudis de Olechea ciertamente hay que ver, ¿no? Su figura hay que destacarla, tal como dice la doctora Carolina, porque es una mujer excepcional para su época, ¿no? Tanto que su recuerdo perduró durante cerca de 2 siglos, más o menos, entre los toques de Tuxtla, por la tradición de las vírgenes de Popoya, que yo narro en la parte final del libro, y también tiene que ver con un tanto, esto ya es parte también de la historia de los Esponda, el hecho de que a lo mejor tenga alguna relación con la leyenda de María de Angulo,
Entonces, tenemos María Gertrudis, una mujer que tiene dinero, que nos ha dado auxilio a un pueblo como el de Chiapas, de indios, después de Corzo, en un momento en que la hambruna está azotando fuertemente el centro de la provincia. No hay manera de declarar que haya una relación entre María Angulo y María de Orechea, pero ciertamente es la imagen de una mujer que tiene dinero y que no ha dado auxilio a la población. Esos elementos se encuentran en la historia de María de Angulo. Y bueno, hay que tener en cuenta que el papá y los hermanos de María Gertrudis Orechea pues sí auxiliaron a la población chiapanindios en este momento, particular de la hambruna en 1770-71, cuando hubo una escasez de alimentos debido a una plaga de langosta. Entonces tenemos por ese lado a María Gertrudis, tenemos también el recuerdo de las Virgen de Topolla, una de ellas es la Virgen de Orechea, que se dice la entregó doña María Gertrudis a los soques para que la cuidaran por un rato y después se quedó con ellos. Y hasta el día de hoy existe la tradición de bajar las imágenes de las tres vírgenes, una de ellas es la de Orechea, identificada como Santa Teresita, por el día en que tiene lugar, digamos, una octava, que sería el 15 de octubre, el día de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, pues también aquí vemos la fuerza del recuerdo de María Gertrudis a través de una de las vírgenes de Córdoba. También, cuando se quería en la región de Chiapas de Corzo, incluso en Villaflores, hablar de algún objeto que era muy valioso, pero que era tan caro que no valía la pena gastar tanto por algo tan caro. Se decía que por todo el oro del mundo, por todo el oro de Orechea había que gastar en un objeto tan caro. Entonces, el recuerdo de María Gertrudis permanece hasta finales del siglo XX como algo muy fuerte. Y eso es importante, ¿no? Porque los hermanos Esteban Orechea y Basilio Antonio pues tienen un retrato allí en la Valdiviana, en Serrano Valdiviana, en el valle de Citrao-Pipipilas. Ahí está el retrato de ambos. Sin embargo, en el Ávila popular, quien sobrevive es María Gertrudis Orechea. Y bueno, lamentamos en este punto que no haya ningún retrato de ella que nos haya llegado para conocerla más de cerca, ¿no? Y bueno, pues todo esto pues hace la familia de los Orechea interesante, cómo a lo largo de las generaciones van avanzando, ¿no? Comerciantes en la zona de Iztacomitán, en la región del cacao, en la región del añil, que es la región de la Ribera del Grijalva, donde tienen tradición añil, pero también hay presencia de añil en los ranchos, en las haciendas de ganado mayor, que son el valle de Citrao-Pipipilas. Y bueno, pues la presencia en los cargos políticos, ¿no? Basilio Antonio Orechea en Soconusco, el tío había sido ya gobernador de Soconusco en los años 30 del siglo XVIII. Y bueno, también es gobernador alcalde mayor de La Paz, en Basilio Antonio Orechea. Tiene que ver también los límites entre Tabasco y Chiapas en la década de los 70. Y bueno, son figuras que se mueven en el ámbito político. En la última generación, Sebastián Esponda es, digamos, el hijo que se envía a la Ciudad de México a estudiar al Colegio de San Ildefonso y de ahí a la Imperial Universidad de México para llevar a cabo estudios de abogacía. La idea era que permaneciera aquí en la Ciudad de México, pero los asuntos familiares lo llevan nuevamente de regreso a Chiapas. Y bueno, allí conseguirá ser, al fin de los 40 años de edad, nombrado diputado de las Cortes Centrales, que desafortunadamente no logra llegar porque muere a los 5 días de embarcado, víctima de la fiebre amarilla. Y bueno, pues lamentamos
esta situación de que haya muerto tan prematuramente porque no sabemos cómo había sido su actuación en las Cortes de Paz. Que vinieron después de él fueron los sacerdotes y él fue, digamos, el único laico que en algún momento dado había podido dar una perspectiva diferente de la actuación de los intereses provinciales. Y bueno, pues ciertamente hay otras cuestiones, ¿no? La cuestión del arrastre, del mestizaje, el asunto tan sonado de José Ignacio Madariaga o María José Rodríguez Grajales, que aquí el doctor Fidel Castro nos ha mencionado, que nos lleva también a la cuestión de los cruces raciales, ¿no? Entre españoles y negros y no únicamente entre la población indígena, no todos los españoles. Pero esto marca, digamos, el escenario de lo que es Chiapas en los escenarios del periodo colonial. Y bueno, pues esto en perspectiva hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que va a ser el ser de Chiapas en los siglos XIX y de esta manera, pues considero que es una familia muy interesante que todavía pervive, digamos, en el recuerdo actual de las generaciones actuales en Chiapas, gracias a, digamos, a ciertas determinadas acciones que llevaron a cabo en el tiempo que les tocó vivir.